El día de hoy iniciaremos a ver el tema de la evaluación de puestos. La necesidad de encontrar fórmulas objetivas que permitieran el establecimiento de sistemas equitativos de remuneración originó el estudio de aplicación de los métodos de valoración de puestos, fundamentados en normas racionales que evitaran subjetividades, a través de la aplicación de técnicas sistemáticas que determinan el valor de cada posición de trabajo en función de su quehacer y de las condiciones que conlleva la misma. Y sobre esta base, en función del nivel general de salarios y condiciones propias de cada organización, encontrar la remuneración más conveniente que represente en forma real el pago a la función de cada puesto, es decir, los salarios. La importancia de adoptar la evaluación de puestos como fundamento de los salarios radica en que ésta permite establecer la correlación de la remuneración con la complejidad de la tarea, asignándole así un valor monetario al puesto, sin que por ello se disminuya la importancia de otros subsistemas compensables, tales como las prestaciones y los incentivos. En este sentido, la evaluación de puestos es el medio más objetivo y eficaz para cumplir con el principio de equidad interna en la estructura salarial. Asimismo, aporta factores importantes en un sistema de promoción y contribuye al mejoramiento del denominado clima laboral, beneficiando tanto a la empresa como al trabajador. La valoración de puestos de conformidad con la Comisión Nacional de Productividad de España se puede definir como el procedimiento sistemático utilizado para el estudio de los puestos de trabajo y la determinación de la importancia de cada uno de ellos en las empresas. También puede definirse como un proceso sistemático por medio del cual se analizan los puestos de conformidad con sus grados de responsabilidad, complejidad y otros factores, y a partir de ello se clasifican en orden de importancia. Quiere decir que evaluar los puestos es conocer qué tan complejos son con relación a los otros. Los procesos de evaluación de puestos buscan alcanzar ciertos objetivos, siendo algunos de ellos los siguientes. En primer lugar, proporcionar datos reales y sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos. En segundo lugar, facilitar el establecimiento de una estructura salarial comparable a la de otras empresas, concurrentes al mismo mercado laboral. Tercero, servir de base para las negociaciones con sindicatos. Y finalmente, permitir a la administración medir y controlar con mayor precisión sus costos de personal. En su mayoría, los métodos de valoración parten del análisis de puestos. En su evolución han sufrido cambios sustanciales, iniciándose con métodos de aplicación global a métodos de descomposición de puestos en sus partes. En tal sentido, y con el objeto de dar a conocer, darlos a conocer y sus características, los vamos a clasificar en dos grandes grupos: los métodos no analíticos y los métodos analíticos. Los métodos no analíticos son los que toman al puesto como un todo, y los métodos analíticos los que los dividen en partes para poderlos estudiar de manera independiente.
En la categoría de los métodos no analíticos se incluyen el método de alineamiento con sus modalidades, método de jerarquización o clasificación jerárquica y el método de comparación por pares. Asimismo, el método de grados predeterminados o categorías predeterminadas. En la categoría de los denominados analíticos o factoriales, se encuentran el método de comparación de factores con sus modalidades Benji, Turner y Hay, que están denominados en función del autor que los desarrolló. Luego tenemos el método de puntos y el método de perfiles y escalas. Hay. Veamos ahora, iniciemos con los métodos. Vamos a ver los métodos no analíticos. Dentro de los métodos analíticos, el primero es el método de alineamiento. Este surgió en la primera etapa de la evaluación de puestos como una estrategia para fijar salarios. Sus primeras aplicaciones se realizaron en las oficinas del Servicio Municipal de Chicago. Para su aplicación, el método de alineamiento, como lo vimos anteriormente, considera a los puestos de trabajo como un todo. El valor relativo de un puesto frente a otro está determinado por la mayor o menor complejidad del trabajo que se desarrolla en ellos y no en las características de los ocupantes. En su evolución y desarrollo se dan dos métodos. Primero, el método de jerarquización con sus variantes de ordenamiento, ya sea ascendente, es decir, de menor a mayor complejidad, o descendente, de mayor a menor complejidad, es decir, inverso al otro. Y el método de comparación por pares con sus modalidades absoluto, normalizado y cuántico. La ejecución en cualquiera de las modalidades demanda el contar con descripciones sintéticas de puestos, las que le son proporcionadas a cada uno de los miembros del comité de evaluación. Veamos ahora cada uno de ellos. Iniciemos con el método de jerarquización. El método de jerarquización consiste en clasificar todos los puestos por orden de importancia, cada uno con relación a los demás, de acuerdo con la mayor o menor complejidad de sus tareas, pese a que este ordenamiento corra el riesgo de caer en subjetividades. En este método, cada puesto tiene un nivel de complejidad determinado que no puede ser igual al de otro puesto. En su procedimiento se entrega un juego de descripciones sintéticas y un cuadro con la lista de los puestos a evaluar a cada miembro del comité de evaluación. En este sentido, como se puede observar, los puestos no guardan ni un orden preestablecido. Posteriormente se solicita a cada miembro del comité que en el cuadro proporcionado establezca el orden de los puestos de acuerdo a la complejidad, numerándolos de 1 a n. Si estamos haciendo un ordenamiento ascendente, el puesto menos complejo tendrá el 1 y el puesto más complejo tendrá el último. Si fuera descendente, el puesto más complejo tendrá el 1 y el puesto menos complejo tendrá el último número del total de puestos.
Cuando los integrantes del comité han concluido, se procede a consolidar los resultados en un cuadro tabulador, en el que en la columna se identifica a cada evaluador y se colocan las posiciones que cada quien dio. Se analizan estos resultados y si existen diferencias, como en el ejemplo, se procede a encontrar el orden por medio del procedimiento matemático de correlación múltiple basado en el teorema de Kendall, que indica que si la correlación es alta, o sea, valores entre 0.91 a 0.99, la media de las evaluaciones de cada puesto es representativa de la intención de evaluación de cada uno de los integrantes del comité de evaluación. Para esto, lo primero que se hace es totalizar la cantidad de posiciones o los valores más bien que se asignaron en las posiciones a los puestos y con posterioridad se establece la media de estos ordenamientos. Establecida la media, se procede a calcular la media de las medias. Y con la media de las medias se procede a sacar la diferencia de medias. Para tal efecto, se resta la media del puesto menos la media de las medias. Cuando ya tenemos esas diferencias, para evitar valores negativos, esa diferencia de medias se eleva al cuadrado y se totaliza. Cuando ya tenemos el total, estamos en la posibilidad de aplicar la fórmula de correlación de Kendall, que nos dice que la correlación es igual a 12 veces la sumatoria de las diferencias de medias al cuadrado dividido entre n, que es el número de puestos valuados, multiplicado por el número de puestos valuados al cuadrado menos 1, y toda esa operación se le resta el número de evaluadores elevado al cuadrado. Si trasladamos los datos que tenemos en el ejemplo, vemos que sería 12 por 40.375, fueron el total 8 posiciones, entonces 8 va a multiplicar a la diferencia de 8 al cuadrado menos 1, y todo ese resultado se le va a restar el número de evaluadores, que fueron 4 elevado al cuadrado. Los resultados están puestos en la pantalla y nos dan entonces que la correlación de estas evaluaciones que acabamos de ver y del procedimiento que acabamos de aplicar es de 0.992827. Con esto confirmamos que la media de las posiciones de cada puesto es representativa de la evaluación que intentaron dar los evaluadores. Si eso sucede, entonces nosotros vamos a proceder a hacer el cálculo de los salarios. Para esto tenemos que ordenar a los puestos de menor a mayor, de acuerdo a la media que obtuvieron. Y tenemos que conocer cuál es la línea basal salarial, que en este caso es de 2.742.37, que corresponde al salario mínimo actual en Guatemala. Teniendo eso, entonces procedemos a multiplicar esa línea basal salarial por cada uno de
los valores o punteos medios que obtuvieron y nos genera los salarios que debieran de devengar. Teniendo esto, dibujamos la gráfica de salarios calculados, en la cual se colocan las medias que identifican a los puestos en el eje de las X y los salarios en el eje de las Y, ploteando donde se intersectan ambos y posteriormente uniéndolo con una línea. Veamos ahora el método de comparación por pares. El método de comparación por pares establece la evaluación por medio de encontrar la diferencia de complejidad entre los puestos a través de realizar una comparación de cada puesto frente a cada uno de los demás, es decir, una comparación por parejas. En este método habrá que realizar tantas comparaciones por parejas como puestos se deben valorar. En su evolución y aplicación se han generado tres modalidades de este que son el método absoluto de comparación por pares, el método normalizado de comparación por pares y el método cuántico de comparación por pares. En la primera modalidad se procede a hacer un cuadro como el que está en pantalla, en el que sin ningún orden los puestos son colocados en la primera columna y posteriormente en la primera fila, únicamente respetando que la misma posición que tienen en la columna lo vayan a tener en la fila. Cuando ya hemos desarrollado ese cuadro, ya lo hemos diseñado, procedemos a establecer las comparaciones. Para esto, en función de cada uno de los puestos que está en la columna, vamos a establecer qué tan complejo es o si es menos complejo que el otro. La primera pregunta que haríamos es, ¿el electricista es más complejo que el jardinero? Y establecemos que sí. También, si establecemos que sí, colocamos un signo más. Cuando las evaluaciones o el resultado de esa comparación indica que el puesto de la fila es menos complejo que el puesto ahora de la columna, vamos a colocar un signo negativo. Y así sucesivamente practicamos la evaluación de todos los puestos. Nótese únicamente que en un fondo gris con una línea se mata todas las casillas donde los puestos se deben de comparar entre sí. Al finalizar, podemos totalizar considerando que el más da un valor de 1 y el menos da un valor de 0, como en el sistema binario. Como consecuencia, los más son los únicos que sumarán y eso nos va a dar la suma del total de puntos en los que obviamente fueron considerados más complejos que su pareja del momento. Este método inicialmente fue aplicado, pero derivado a que generaba salarios demasiado altos, porque aquí por las unidades a la hora de hacer las multiplicaciones generaría para los que tienen las posiciones más altas salarios fuera del tema de mercado, quedó únicamente como una aplicación que se utiliza en el siguiente método, que es el método de comparación por pares normalizado o método normalizado de comparación por pares. En este método, lo primero que se realiza es pedirle a cada miembro del comité de evaluación que realice y de forma individual una evaluación
de cada uno de los puestos, haciéndolo como en el anterior, de una forma absoluta. La única sugerencia que se da es que en todos los casos el ordenamiento que se puso en la columna y en la fila, en la primera columna y en la primera fila, sea la misma para todos los integrantes. Ya, de acuerdo a la percepción que obtengan de los puestos, harán su asignación si lo consideran más complejo o menos complejo que el otro. Cuando hemos totalizado o se han realizado todas las evaluaciones por los miembros, entonces pasamos a realizar la tabla de valores totales, que lo que va a hacer es una suma de los resultados dentro ya de una sola tabla. En esta, lo primero que hacemos es anular todas las casillas donde tendrían que compararse con sí mismos y luego contamos cuántas veces, de acuerdo a los evaluadores, fue considerado el ayudante más complejo que el albañil. Y nos dice que fue 2 veces. Luego, cuántas veces el ayudante fue considerado más complejo que el supervisor. Y tenemos que ninguna vez, igual que el maestro de obra. Luego tenemos cuántas veces el albañil fue considerado más complejo que el ayudante. En 3 ocasiones, que el supervisor en ninguna y que el maestro de obra en ninguna. Luego el supervisor, ¿cuántas veces el supervisor fue considerado más complejo que el ayudante? En todas las veces 5 y también que el albañil y en ningún caso en el maestro de obra. Y el maestro de obra en todas las comparaciones fue considerado más complejo que su pareja en el momento, por cada evaluador. Cuando tenemos la tabla de valores totales, procedemos a sacar la tabla de valores relativos. Para esto vamos a dividir los resultados anteriores dentro de la cantidad de evaluadores. Y en este caso, lo primero que realizamos es colocar en cada una de las casillas de intersección del puesto con el mismo, colocamos el valor de 0.5 y tenemos el criterio de 4 decimales para esta tabla. Luego procedemos y vamos a decir 2 dividido 5 nos da 0.4000. 0 dividido 5 es 0, 0 dividido 5 es 0. 0 dividido 3 es 0.666000. Y 0 dividido 5 es 0. 5 dividido 5 es 1. Y tenemos nuestra tabla. Cuando tenemos la tabla de valores relativos, vamos a crear ahora la tabla de áreas bajo la curva normal. Para hacer la tabla de áreas bajo la curva normal, vamos a restar del valor que tiene cada casilla de la tabla anterior, 0.5. Entonces, 0.5 que tenía el ayudante menos 0.5 nos da 0. 0.4 menos 0.5 que tiene la primera comparación del ayudante con el albañil nos da menos 0.1000. Luego 0 menos 0.5 nos da menos 0.5 y, perdón, arreglo. Esto era para ver si estaban poniendo atención, pero como estamos en una
nos da menos 0.5. Y así sacamos los valores restantes. Cuando nosotros ya tenemos las áreas bajo la curva normal, vamos a proceder a calcular ahora, o más bien a establecer el valor Z de cada una de estas áreas, siempre respetando el signo. Entonces, creamos la tabla de valores Z. Y aquí vamos a decir que el valor Z de 0 es 0.0. El valor Z de menos 0.1000 es 0.25. El valor Z de menos 0.5000 es 3.90. El valor Z de el albañil, que quedó positivo, 1.000, es 0.25. Y así sucesivamente vamos estableciendo los valores Z de esas áreas que tenemos y que al final vamos a respetar los signos. Cuando ya tenemos establecidos los valores Z, procedemos a totalizar. El primero nos da menos 8.05, el segundo menos 7.55, el tercero 3.90 positivo y el último 11.70. Pasamos a la siguiente tabla, que es la tabla 5, y aquí le vamos a dar un ordenamiento por posición. Y para esto los vamos a ordenar de menor a mayor de acuerdo a el total que obtuvieron. En este caso, de casualidad, quedaron ordenados. Y procedemos a sacar la media de cada uno de estos valores, considerando acá las observaciones, que fueron 4. Entonces tenemos que el primero obtiene menos 2.01, el siguiente menos 1.89, el tercero menos 0.98 y el cuarto menos 2.93. Para evitar los valores negativos, porque en evaluación no se puede tener un valor negativo porque el salario sería negativo y equivaldría a que la persona debe pagar por trabajar, vamos a sacar un valor de ajuste. Para sacar el valor de ajuste vemos el inverso menor de los datos establecidos y ese siempre va a ser el dato mayor con signo negativo. En este caso es menos 2.01 y su inverso sería 2.01. Pero para que tampoco nos quede ningún valor con puntaje 0, porque es como que si no ganara nada, debemos de sumarle 1 a ese inverso y eso nos da que es 3.01. Luego procedemos a hacer una simple suma, menos 2.01 más 3.01 nos da 1. El siguiente nos da 1.12. El siguiente 3.99. Y finalmente 5.94. Con esta información, nosotros vamos a calcular los salarios. Nos darán una línea basal salarial que va a ser en este caso 2.500 y esos 2.500 de línea basal salarial lo vamos a multiplicar por cada uno de estos valores que tienen las posiciones. Entonces en el primero nos queda 2.500, en el segundo nos queda 2.800, en el tercero 9.975 y en el cuarto 14.850. Con esta información
procedemos al paso 7, que es graficar los salarios. Como en el caso anterior, colocamos los valores que obtuvo o que identifican a cada posición en el eje de las X y los salarios en el eje de las Y, ploteando los puntos donde corresponde la intersección y luego uniendo esos puntos con una línea. Veamos ahora el método cuántico de comparación por pares. El método cuántico de comparación por pares surgió como consecuencia de encontrar un procedimiento menos complicado que el procedimiento de el método normalizado y que el método absoluto, ya que la cantidad de comparaciones que se van a hacer va a depender de la cantidad de puestos a evaluar. De esa cuenta, si ustedes, por ejemplo, toman que tienen 20 puestos, que eso no es algo exagerado para una organización. Es más, hay organizaciones con mucho más puestos y ven la cantidad de comparaciones que sería equivalente a elevarlo al cuadrado, tendríamos que dar 400, pero ahí vamos a quitar 20 comparaciones que son entre el mismo y nos tendríamos que hacer 380 comparaciones. Eso es algo sumamente laborioso. Entonces surge el método cuántico como un método de porcentajes. El primer paso, luego de haber identificado a los distintos puestos que van a ser objeto de la evaluación, es establecer cuál es el puesto menos complejo de ese universo, porque ese puesto nos va a servir como un pivote para poder realizar esa comparación utilizando porcentajes. Obviamente dentro de estos puestos, el puesto menos complejo es el de conserje. Cuando nosotros ya hemos identificado ese puesto, procedemos a elaborar nuestro tabular. Y en la primera fila de la primera columna vamos a colocar al conserje. De la misma manera lo colocaremos en la primera columna de la primera fila y así sucesivamente, sin que se tenga un orden predeterminado, colocamos a los otros puestos únicamente respetando que el orden que tienen en la columna sea el mismo que tienen en la primera fila. Y aquí, obviamente, requiere de un conocimiento pleno de los puestos. La pregunta va a ser: ¿en qué porcentaje el conserje es menos complejo que el supervisor de ventas? El comité decide que es en un 55. Obviamente aquí, en todos los casos, por haberlo ya seleccionado como el menos complejo, lo que vamos a establecer es el porcentaje en que es menos complejo que la comparación con el par que corresponda. En el caso de la comparación del conserje con el gerente de mercadeo, o sea, en qué porcentaje es menos complejo, nos da 95, con el vendedor 35, con el jefe de ventas 70, el de promoción 65, 50 y 45. Cuando ya hemos identificado esos porcentajes, que obviamente es una discusión que se da para poder llegar a ellos, colocamos los mismos valores, solo que de forma positiva en la columna, ya que si el supervisor de ventas, si el conserje era en un 55% menos complejo que el supervisor de ventas, el supervisor de ventas es un 55% más complejo que el conserje, y así sucesivamente vamos colocando esos valores que ya habíamos establecido. Si lo vemos, son exactamente los mismos. Para proceder a evaluar a los siguientes puestos, lo que vamos a hacer es
una operatoria aritmética de suma. Vamos a decir, menos 95 más 55 nos da menos 40. Menos 35 más 55 nos da 20 positivo. Menos 70 más 55 nos da 15. Menos 65 más 55 nos da menos 10. Menos 50 más 55 nos da 5 positivo. Menos 45 más 55 nos da 10 positivo. Pasamos ahora al gerente de mercadeo. Nótese que siempre los valores que vamos a utilizar para realizar esa diferencia son los de la primera fila, es decir, la fila que correspondió al conserje. Entonces diríamos, menos 55 más 95, 40. Menos 35 más 95, 60. Menos 70 más 95, 25. Menos 65 más 95, 30. Menos 50 más 95, 45. Menos 45 más 95 es 50. Y así lo vamos a ir haciendo con cada una de las siguientes posiciones. Ahí vemos los resultados que da el hacer esa diferencia. Nótese que siempre va a ser los valores de la primera fila con el valor que le correspondió a cada una de las posiciones para sacar la diferencia. Cuando ya tenemos eso, entonces vamos a hacer el total de las asignaciones que hemos visto, porcentuales, y sumamos las filas con una simple excepción. La primera columna no entra dentro de la suma, sino únicamente donde hemos realizado las operaciones de suma, que al final se convirtió, cuando hay negativos, en una diferencia. Entonces, en la primera fila que corresponde al conserje nos queda un valor de menos 415. En la siguiente menos 30, 250, menos 170, 75, menos 40, menos 65 y menos 100. Como nosotros no tenemos que tener valores negativos en evaluación, volvemos al mismo principio que aplicamos en el método anterior, en el método normalizado. Ubicamos el valor más bajo para encontrar el valor de ajuste. Y en este caso es un punteo relativo. Recordemos que estos fueron porcentajes. Entonces ya sabemos que el valor más bajo va a ser siempre el número más alto pero negativo, que en este caso es 415. Y por ser relativo, a ese valor que su inverso sería 415 positivo, le vamos a sumar 100 y eso nos da 515. Aquí procedemos de la misma manera que en el anterior método. Ahora vamos a hacer una suma. Menos 415 más 515, 100. Y así sucesivamente hasta encontrar todos los valores. Siempre tomando el valor de el total de asignaciones y sumándole como constante el valor de ajuste del total del punteo relativo. Cuando nosotros ya hemos concluido, entonces tenemos que determinar la posición. Para esto se hace de forma ascendente, entonces el primer valor más bajo es el 100, le corresponde la posición 1.
al siguiente que es 345 la 2, el siguiente es 415 la 3, el 4 es 450, el quinto es 485, el sexto es 555, el séptimo 590 y finalmente el octavo son 765. Cuando ya sabemos la posición, entonces procedemos a ordenarlos de menor a mayor como aparece en la diapositiva. Pero estos valores son relativos porque hicimos diferencias de porcentajes, entonces le debemos encontrar el punteo absoluto. Para eso, lo único que tenemos que hacer es dividir dentro de 100 todos los valores relativos, lo que nos permite encontrar que el primero es 1, el segundo es 345, 415, 450, 485, 555, 590 y 765. Teniendo ya el punteo absoluto, procedemos a calcular los salarios. Obviamente tenemos que tener siempre una línea basal salarial que es la que nos va a permitir multiplicar por cada uno de estos valores. Vamos a volver a tomar 2.500 y 2.500 por 1 son 2.500. 2.500 por 345 es 8.625. Y así sucesivamente encontramos todos los salarios. Cuando ya hemos calculado los salarios, procedemos a hacer nuestra gráfica, colocando los valores absolutos que obtuvieron los puestos en el eje de las X, porque estos valores son los que los identifican, y en las Y los salarios. Y ploteamos los puntos y luego los unimos con una línea. Hasta acá hemos visto el tema y voy a dejar este video para que ustedes puedan tener un referente de poder volver a ver lo que vimos en clase.